Comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón. Gracias, Katy. Aquí lo tienen, a nuestras muchachas en todo su esplendor. Bellas. Bellas y brillantes. Oiga, algunas dos cosas antes de ir al tema central que tiene que ver con lo que va a pasar en la Corte, o lo que podría pasar en la Corte en el día de hoy. Fernando, ayer me encontré con este caballero Hernández, ¿qué se llama? Aristides Hernández. Aristides Hernández. Yo estaba en una reunión saliendo de Brasil 404, un edificio que está al costado del IDAN. Y alguien se me acerca y me dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Entonces yo, como no sé quién yo, ¿y por qué debo acordarme de usted? Me dice, yo soy el señor Hernández. Digo, dígame. Yo fui el que hice el informe de auditoría, el que usted criticó en la televisión. Digo, ¿y en qué le puedo servir? Digo, no, lo que pasa es que como usted no es economista, usted no entiende esto, yo tengo pruebas de que las empresas que contrataron para hacer, la empresa que contrataron para hacer el precio de referencia, las que se ganaron coincidieron, fíjese la cifra que le voy a dar, el 99.9% con el precio que dieron. Entonces le digo, mira, yo no voy a entrar en una discusión de conocimiento contigo, pero lo que tú hiciste no es una auditoría, primero. Entonces él me dice, no, y yo, tú no eres economista. Dice, yo soy economista. Digo, tú te ratas en Cuba. Dice, no, yo no me rato en Cuba, me gané en los Estados Unidos. ¿En qué universidad de los Estados Unidos? No se en ninguna universidad de los Estados Unidos. Pero bueno, eso no es lo que voy a discutir. Después de decirme que él tenía, y aquí señora Kenia Porcel, le paso el dato. Dice este señor que él tiene un baúl de pruebas contundentes que lo llevarían a que hubo un peculado en esos proyectos. Un baúl de pruebas. Entonces, cuando usted ve el documento que este joven preparó, se da cuenta que esto es un invento. Primero, que él no tiene la capacidad técnica para hacer una auditoría forense, aunque sea 1000 veces economista graduado de Harvard, que no lo es. Porque esto es una auditoría forense que tiene una tecnología diferente. Pero lo que me llamó la atención de esto, Fernando, no fue eso, sino que cuando él se iba, molesto, porque yo le dije que su trabajo no servía para nada, me dice, no sirve para nada, pero hay ministros que lo llamaron y hay un chinito preso. Me grita en medio de la calle. Entonces yo me puse a reflexionar. ¿Cómo una persona de esta naturaleza, que en su mente está que él hizo un informe para poner gente presa, llegó a conocimiento del Contralor? ¿Cómo se utiliza a una persona como esta para hacer estas cosas? Y no solamente esto, sino que esto es refrendado por auditores de la Contraloría General de la República. Esto va a entrar en una discusión más tarde. Porque lo que hizo ese joven y que se presentó ante la Procuradora General de la Nación como un elemento de investigación es un fraude. Porque eso no es una auditoría. Y fue utilizada y refrendada por el Contralor. Y la forma como él me dijo esto, y que él tenía información, uno se pregunta, ¿de dónde sacó esa información que dice él tener? Si usted revisa las licitaciones, los ganadores no tienen ese nivel de conciencia que él dice, eso es un invento que ellos hicieron. Nada más les cuento esto, porque si yo estaba preocupado, ahora quedé atónito. Porque ¿cómo se puede usar una persona que no tiene conocimiento técnico para hacer una auditoría forense, decir que hubo sobrecostos de obras y qué planos revisó él? No sé. Bien, nada más se lo cuento. Además le cuento también que el desfile de candidatos presidenciales en el PRD continúa. Ayer estuvo Juan Carlos Navarro, quien dijo y le prometió al país que si él gana, él va a revertir el aumento de la luz. Probablemente Juan Carlos Navarro no sepa ese aumento cuando él, si es que llega a ganar la presidencia, pero no tiene que ganar la primaria y después la presidencia, y aunque la ganara, ¿qué va a revertir? Si a ese periodo ya habrá 2 ajustes hacia arriba o hacia abajo más. Sí. Usted no le haga caso a las promesas esas. Esas cosas está prometiendo cosas que voy a hacer y voy a hacer y voy a cambiar. Usted pregúntele cómo lo va a hacer. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo puede revertirlo 2 años después? A ver, ¿cómo?
¿Y la seguridad jurídica? Sí. Hay un montón de cosas que uno debe preguntarse. Uno no está prometiendo cosas que no puede hacer, que no se pueden hacer. Porque esto es lo que nos lleva al populismo, a la demagogia, a bajar el debate. O hay un hombre más inteligente que eso. Bueno, quiero hablarles sobre el caso. Bueno, también informo que un juez determinó y dio sobreseimiento definitivo a el caso de las mochilas en el que, vinculadas al Meduca, y le dio sobreseimiento definitivo a Lucy Molinar, que era la titular de ese momento, a Paulette Morales, a Mario Martinelli, a Carlos Araújo, en fin, una cantidad, eran como 15 o 16 personas que fueron sobreseídas de este caso. Y eso es importante, ¿no? En este caso de las mochilas. Pero en el caso de Ricardo Martinelli, antes de la luz, creo que el tema de la luz, Fernando, lo resume muy bien Crítica hoy, periódico Crítica. En su contraportada dice, estamos cabreados del aumento de la luz. Eso es todo. Porque ya argumentar más o menos sobre esto es llover sobre lo mojado. El que hizo esto cometió un grave error. Primero porque no dijo la verdad. Y ya está muerto, pues. Vamos a ver, yo lo único que le recomiendo a usted, todos los que quieran protestar, lo hagamos en el sentido de respetar la institucionalidad del país. Nosotros no podemos estar creando caos, porque el caos lo único que va a hacer es perjudicarnos más a todos. Bien. Veamos el caso de Ricardo Martinelli. Fíjense lo que está pasando. De acuerdo a la información que disponemos, que se ha hecho pública, nosotros no necesitamos ir a archivos especiales ni está inventando cosas. Ricardo Martinelli realmente tenía una crisis hipertensiva. Es una realidad. No importa lo que diga el magistrado Mejía, él no es médico para saber eso. Aunque pretenda ser Dios, él no es médico. Sí. Tenía una crisis hipertensiva y una crisis hipertensiva con arritmia en una persona con una cardiopatía del tipo que tiene Ricardo Martínez le puede producir la muerte súbita. Eso es en hecho. Los doctores que lo atendieron en el Hospital Santo Tomás, huyeron, lo trataron, lo controlaron y le dieron 48 horas de descanso. Y eso fue lo que pasó. Yo me pregunto, ¿por qué llevar esto a estos extremos? ¿Qué quiere probar el magistrado Mejía? Pero hoy el Pleno de la Corte Suprema tiene en sus manos la decisión de si la Corte es competente o no es competente. He escuchado la mayoría de las intervenciones jurídicas de gente experta en el derecho penal acusatorio, porque aquí hay expertos ahora para todo, sí, en el penal acusatorio, coinciden en que la Corte no tiene competencia. Es más, el fiscal de la causa y abogados litigantes que representan a querellantes coinciden en que la competencia la perdió la Corte. Sin embargo, la intromisión del cardenal Lacunza el jueves tenía una intención política de elevar la presión a los miembros de la Corte que hoy van a decidir sobre esto. Y eso es lo peligroso, porque el comunicado de la Comisión Eclesiástica Episcopal, el Consejo, ¿cómo se llama? El Consejo Ecuménico. Ecuménico, lo que decía era otra cosa. Respeto a la ley. Y lo que nosotros estamos pidiendo es respeto a la ley. Cuando usted tiene una duda sobre diferentes interpretaciones de la ley, léase la ley. ¿Qué dice el artículo 155 y los artículos de la Constitución con respecto a esto? ¿Por qué el exdiputado Ricardo Martinelli, en su condición cuando era diputado del Parlacén, estaba siendo juzgado por la Corte? ¿Por qué? Por su condición de diputado. Al no tenerla, la Corte perdió competencia para juzgarlo. Eso es lo que dice la ley. Simple y sencillo. La Asamblea Nacional levantó una investigación sobre el magistrado Benavides y cuando él renuncia de magistrado... En pleno juicio. En pleno juicio, en pleno proceso, ya había sido admitida
Y al renunciar, perdieron competencia y se fue a la justicia ordinaria. Eso es lo que dice la ley. Hay precedentes sobre esto, pero ahí la ley es clara. Llevar a la interpretación nihilista que hizo el señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia para inventar legislaciones que no existen es un peligro. No solamente para la Corte, sino para la estabilidad política del país. Entonces ha habido todas clases de presiones, titulares, presiones a la Corte. Si la Corte hoy decide que no es competente, no va a pasar absolutamente nada más que el proceso baja a otro nivel. Eso es todo lo que va a pasar. Entonces, quienes hoy dicen defender la justicia, la están haciendo al margen de la justicia, al margen de la ley, la Constitución. Entonces, ¿para qué hicimos todo este show y no hacemos mejor, buscamos un palo y le guindamos a todos los que yo considero mis enemigos? Pues lo ahorco. Por eso insistía antes el linchamiento. El linchamiento es lo contrario al juzgamiento. En una democracia el juzgamiento tiene proceso. Es más, hay tal nivel de violación en estos procesos que a Ricardo Martinelli lo están llevando a esto, que usted ve este señor que usted ve ahí, este magistrado que usted ve ahí, sin hacerle una imputación. Y inventando una teoría sobre ese proceso. Imagínense que ahora comienzan a presentar denuncias contra magistrados y haciendo uso de la teoría de Mejía, que no está en la ley, la Asamblea cometa el absurdo jurídico de querer juzgar por la presentación de una denuncia y separe los cargos a los magistrados. Porque eso es lo que está haciendo él allí. Por eso nosotros no estamos defendiendo aquí a Martinelli, estamos defendiendo el principio básico de que no se violente la ley para que no se la apliquen a otras personas conceptos en función de una venganza política. Pero además, como si fuera poco, al final la Corte tiene que determinar que ella, como intérprete suprema de la Constitución de la República, ¿cómo se llama la Constitución de la República de Panamá? La Constitución Política de la República de Panamá. ¿Y por qué es la Constitución política? Porque la Corte tiene que velar porque la armonía prevalezca por encima de la confrontación que puede llevar a la calle gente a pelear por gusto. Entonces la Corte debiera entender que políticamente lo que se está haciendo en este momento es una abierta violación a principios en medio de una sociedad caldeada. En los Estados Unidos, la ley Hatch no hubiera permitido estas cosas que pasen porque estamos en medio de un proceso electoral. Y a nadie le cabe duda de las implicaciones político-electorales de lo que está pasando. Aquí hay un proceso político-judicial. Entonces la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos hacer justicia, encaminar esto por el sendero correcto. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Y creo que al hacerlo, porque ya la Corte no tiene ninguna competencia, podrán decir, vamos a suponer que la decisión sea que sí tiene competencia. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y al ser, no solamente es ilegal, sino no tiene legitimidad ante la opinión pública. Podrá tener legitimidad en la prensa, en el periódico de la prensa, en cierta gente, en el cardenal Lacunza, probablemente. Pero no tiene legitimidad. Porque además, lo que está tirando es a la confrontación política a la sociedad panameña. Eso no es el deber de la Corte Suprema de Justicia. Ellos están analizando artículos que garantizan los derechos políticos de los ciudadanos y como consecuencia sí es una decisión de carácter político constitucional. Porque la Constitución no es un libro de medicina. La Constitución se llama así, Constitución Política de la República de Panamá, que es la carta de navegación de los ciudadanos de este país. Y por eso se montó todo, una escritura mediática, con líneas e incluso con presiones al gobierno para decirle al gobierno, no, si tú condenas a Martinelli, tú estás bien. No, el problema no es condenar a Martinelli, el problema es si lo van a hacer dentro del proceso de la ley. Si lo van a hacer, entonces suspendan todo ese juicio y métalo preso ya, pues. Y se acabó, no estamos gastando tiempo, porque la Corte va a quedar allí, empantanada en meses de juicio. ¿Y qué pasó con lo demás?
¿Y qué pasa con la Asamblea? ¿Y qué pasa si ahora a la Asamblea se le ocurre juzgar magistrados, pues? Entramos en la guerra, pues. ¿Qué pasa? Eso es lo que quieren. ¿Qué pasó cuando el magistrado Benavides lo pasaron de la Asamblea? La Asamblea pierde competencia cuando él renuncia, va al sentido, y ahora la Corte, escuché por ahí que el Ministerio Público va a entrar al proceso judicial. ¿Pasó algo? Martín Torrijos ni siquiera tuvo que renunciar, sino simplemente como lo investigaron sin pedir el levantamiento, los permisos correspondientes. Entonces cayó el caso. Entonces hay precedentes. Yo quisiera solicitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que actúen en nombre de la Constitución de la República de Panamá y del bien común. Mire cómo está el mundo. Mire cómo está la nación panameña. Está crispada por cosas concretas. Basta que algo encienda la pradera. Hay alguna gente que le gusta lo que está haciendo el magistrado Mejía. Yo tenía una mejor opinión de él al verlo actuar como fiscal más que como juez de garantías. Me produce una sensación de estamos indefensos los que queremos luchar por nuestros propios derechos. Entonces vamos a tener que luchar por nuestros derechos a la fuerza. Porque los derechos no se negocian. Los derechos humanos no se negocian. Ustedes pueden violar todas las leyes que ustedes quieran aquí. Estos son derechos consagrados e incluso en tratados que están por encima de nuestras leyes y nuestra Constitución. Entonces, este magistrado inventa legislaciones, inventa porque él solo tiene que leer la ley. Ese magistrado que ustedes ven ahí, hace unos meses, un par de años, decía una cosa de que había que imputar, ahora no hay que imputar. En el mismo caso, no en el mismo caso, con casos diferentes, con el mismo personaje de Ricardo Martinelli, que ya no es, señores medios de la Comisión, él no es diputado del Parlacén. Entonces yo quisiera hacer un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que actúen en derecho y no se dejen presionar por nadie. Pero tengan en consideración, en el entorno en que ustedes van a tomar esta decisión, tengan en consideración lo que van a hacer. Ustedes no tienen que responder ni a lo que diga la iglesia, ni a lo que diga la prensa. Ustedes nada más tienen que leer la ley. Y la razón por que la Corte estaba juzgando a Ricardo Martínez era por su condición de diputado. Al no tenerla, explíquenme en qué razón jurídica tienen para seguir haciéndolo. Dígame. Entonces, quiero que el Panamá va a estar pendiente de lo que va a ocurrir hoy. Pero también estamos pendientes de lo que va a ocurrir en otros temas. Yo creo que en ese 9 hombres que van a estar ahí y la señora Russo, que se llama ella, ¿no? La magistrada Russo, que cuando decidió sobre el caso de José Raúl Mulino, ¿se acuerdan? Que correctamente decidió que no se podía investigar cuando ya había vencido los plazos. Comenzaron a inventar que los casos complejos no tienen plazo. Parte del problema de la imputación es que comienzan a correr los tiempos jurídicos. Usted no puede estar preso indefinidamente, no puede estar sujeto a un proceso indefinidamente, por eso hay tiempos judiciales. Entonces estamos frente a una situación bien grave. No es solamente el destino de Ricardo Martinelli el que dice hoy, es el destino de la justicia. Y yo espero que la Corte ayude al país a entrar en la resolución de los problemas en la democracia, se hacen en el marco de la constitucionalidad. Es el mejor legado que les pueden hacer ustedes, a nosotros los panameños y panameñas y a nuestros jóvenes. Las correcciones que tenemos que hacerlas, las tenemos que hacer en el marco de la legalidad y la constitucionalidad. Hay el que quiere odiar y quiere vengarse, entonces que no dirija las naciones. Los hombres que tienen como su meta la venganza no deben dirigir naciones. Porque entonces imponen cosas al margen de la ley. Y fíjese, le hablaba de este joven y esto de la Contraloría, porque muchos funcionarios que hoy han violado la ley van a ser sujetos de demandas.
Ya lo dijo Lucio. No, van a ser sujetos de demanda. Y yo soy a favor de que los funcionarios hagan lo que la ley le dice, nada más. No le hagas caso a esa gente que dice, firma, porque después van a decir, ¿quién firmó? Usted en esos documentos ven a los grandes jerarcas, usted ven a los dueños de los negocios metidos en esos negocios. Ah, no, son ustedes. Usted ve el lío en que está metido la SEP. Y ese director de la SEP, los líos que se ha metido. Y eso que no sabemos ni la mitad. Y nosotros aquí hemos hablado de los líos en que ese hombre anda metido. Y ahora quieren inventar cosas. Yo termino diciendo, yo confío en que la Corte sepa enmarcar esto en la constitucionalidad y decida en función del criterio constitucional, jurídico y en darle un nivel de estabilidad política institucional a la nación, que es la responsabilidad del Supremo Tribunal de este país. La justicia es justicia cuando opera en el bien común, no cuando sirve de instrumento de venganza y de política para los que ostentan el poder, cualquiera que sea ese poder, porque hoy el poder más poderoso de este país no es el poder del presidente, es el poder económico, que es el que está en pugna con Ricardo Martinelli. Si usted quiere resolver sus problemas económicos con Martinelli, resuélvelo en el plano comercial y dejen al país tranquilo, para que se resuelvan los problemas de Martinelli jurídico en el plano del respeto a la ley y la Constitución, porque al hacerlo, todos los demás tenemos la garantía. Este caso es un caso emblemático que está siendo seguido en el mundo. No legislen para complacer a A o B, legislen para la posteridad. Eso es lo que tienen que hacer.